una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todos queremos ser semejantes a Jesús y esta es nuestra reflexión para hoy, 11 de julio. Cuando vengan pruebas, aferrarse a Jesús. Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los padres deberían inventar nuevas formas y medios para mantener a sus hijos ocupados en algo útil. Los padres nunca deben olvidar que deben trabajar con la mayor seriedad por ellos y por sus pequeños si van a estar reunidos con ellos en el arca de salvación. Todavía estamos en tierra del enemigo. Que luchen para alcanzar una norma elevada y para llevar a sus hijos con ellos. Desechen las obras de las tinieblas y pónganse la armadura de la luz. Padres, no omitan esfuerzo alguno por colocar a sus hijos en la situación más favorable posible para formar el carácter que Dios quiere que desarrollen. Empleen toda fibra moral y muscular en el esfuerzo por salvar a su pequeña Grey. Las potencias del infierno se unirán para su destrucción. Oren mucho más de lo que oran, con amor y ternura. Enseñen a sus hijos a ir a Dios como a su Padre Celestial. Por medio de su ejemplo en la administración del hogar, enséñenles el dominio propio y el ser serviciales. Díganles que Cristo no vivió para agradarse a sí mismo. El Espíritu Santo llenará su mente con los pensamientos más preciosos mientras se ocupan en su propia salvación y en la salvación de sus hijos. Recojan los rayos de luz divina que brillan sobre su senda. Anden en la luz como Cristo está en la luz. Al emprender la obra de ayudar a sus hijos a servir a Dios, vendrán las pruebas más provocadoras, pero no pierdan su confianza. Aférrense a Jesús. Él dice que se acojan a mi amparo, que hagan la paz conmigo, que conmigo hagan la paz. Isaías 27:5. Se presentarán dificultades, encontrarán obstáculos, pero miren constantemente a Jesús. Cuando se presente una emergencia, pregunten: Señor, ¿qué debo hacer ahora? Si se niegan a inquietarse o reñir, el Señor les mostrará el camino. Les enseñará a usar el talento del habla de una manera tan cristiana que la paz y el amor reinarán en el hogar. Hagan todo lo que esté en su poder para permanecer en terreno ventajoso ante sus hijos. Al seguir un curso de acción semejante al de Cristo, aferrándose firmemente a las promesas de Dios, pueden ser evangelistas en el hogar, ministros de gracia para sus hijos. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención. Capítulo 58. El fuerte clamor. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Descendían a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para el cumplimiento de algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso, al que se ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por doquier, mientras clamaba con fuerte voz: ¡Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible! Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel,
con la medición adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo, y oí voces que parecía resonaban por doquier y que decían: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes, que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquier, y los que estaban en las iglesias, si tenían alguna luz todavía, y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Muchos conservaron por años en reserva su responsabilidad frente a estos mensajes, desde que se proclamaron, hasta que la luz brilló sobre ellos, dándoles el privilegio de escoger entre la vida y la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con lo que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje tenía que efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a recibir la invitación a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza impelente movía a los sinceros, mientras la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos, para que no se atrevieran a estorbar a quienes sentían en sí mismos la obra del Espíritu de Dios, ni pudieran hacerlo. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de inefable gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no los pudieron dominar, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros, sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecieron la convicción de su conciencia y se unieron con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaron con poder y por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con una fuerza y un vigor muy superiores al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación, y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia,
ayudándolo a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». La historia de la redención, capítulo 59. El fin del tiempo de prueba. Se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había reposado sobre sus hijos, habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos, cuando volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: «Consumado es». Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía». Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero. Y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario, pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores, que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. En ese terrible momento, después que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya numerada. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás
originador del pecado que debe sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores. Había sido ofrecida la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por su salvación, ellos no se habían interesado en sí mismos. La vida y la muerte estuvieron frente a ellos. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni Salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase: «Dale al pecador un poco de tiempo todavía». Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras: «Hecho está, consumado es». El plan de salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: «Demasiado tarde, demasiado tarde». Los que no habían apreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: «No la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor, que no darían por una palabra de aprobación de parte de Dios. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos». Día tras día descuidaron la salvación, estimando más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los inmundos seguirán siendo inmundos para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron en gran manera al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían el espectáculo de una terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían estos lamentos y clamores: «Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible momento». La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: «No nos advirtieron, nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir y clamaron: paz, paz, para disipar nuestros temores. No nos hablaron de esta hora, y de los que nos amonestaban dijeron que eran fanáticos y malvados que querían nuestra ruina». Pero vi que los ministros no se librarían de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces mayores que los de sus feligreses.